¿Qué es lo que se representa en las tres caídas? Es la pasión de Cristo, ¿no? Algo así. ¿Pero han asistido ustedes Yo sí, o- cuando era muy chiquito, no me acuerdo muy bien. Se y escuchaba cómo se representa? latigazos y cosas así bien. Bueno, era entre dramático, era algo dramático, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que estamos hablando de una obra eh, al aire libre. O sea, es una obra donde los personajes asumen más bien donde los actores asumen el personaje y lo llevan al público o transmiten lo que el personaje vivió. Este es el teatro propiamente al aire libre. No le llaman teatro porque, bueno, pues es una cuestión religiosa, pero si lo vemos de manera muy, no en un sentido de fe, bueno, pues realmente pues es una obra de teatro dramática, donde se revive lo que el cristianismo vivió en sus inicios. El Señor Jesucristo, bueno, pues es condenado por el gobierno de Herodes, es presentado ante Pilato. Pilato, teniendo un compromiso con Roma y no queriendo causar más disturbios en el pueblo, pues simplemente lo condena. Eh, la condena que le dan, bueno, pues es un castigo a latigazos, es castigado. Sin embargo, los judíos alborotan a la comunidad alborotada o exaltada, pues pide la crucifixión, que era la muerte más terrible, y todo el desarrollo de la obra, bueno, pues ustedes ya la conocen. Y este teatro que es al aire libre propiamente, pues ha servido para reflexión de los creyentes. Entonces estamos hablando de un teatro al aire libre, un poquito para ir distinguiendo. Digo, se trata de una representación religiosa que, viéndola desde el punto de vista no de fe, pues es una representación teatral de un suceso eh, acaecido en siglos pasados. Bueno, pero también tenemos el teatro de títeres. No sé si ustedes conocen los títeres. ¿Alguien conoce los títeres? Son los que están con hilos, ¿no? Y uno los mueve con los dedos. Es lo mismo títeres que marionetas. ¿Es lo mismo? Bueno, títeres o marionetas, pues propiamente es lo mismo. Son personajes grotescos que se mueven a través de cuerdas, donde los movimientos que hacen se producen sonidos por personas que son los que mueven los títeres, o bien unos son los que hablan y otros son los que mueven los títeres. Este teatro pues fue todo un espectáculo todavía en los años 80. En los años 90, bueno, pues comienza a desaparecer porque pues viene la televisión, después de los 80 viene la televisión a color, viene mayor cobertura de información a través de la televisión y pues realmente el teatro comienza a desaparecer. Es decir, la gente ya no tiene en qué divertirse, o más bien son representaciones que ya no los divierten como la televisión y entonces comienza a desaparecer. Antes había muchos espectáculos de este tipo. Los teatros viajaban por los pueblos representando sus obras. La gente pagaba una cuota y entraba a los espectáculos.
Esto con el tiempo, bueno, pues fue desapareciendo. Hoy en día pues ya no causa mucho atractivo, excepto en las escuelas que todavía se utiliza. Este es el teatro de títeres. Pero está el teatro Guiñol también, que a través de, ¿sí saben cuál es el Guiñol? Teatro Guiñol, ¿saben cuál es? Yo No. no. El que se hacen pequeñas figuras con calcetines. Se les ponen ojitos, se les ponen bocas y entonces con la mano comienzan a hacer movimientos y a platicar o hacer movimientos con las manos. Entonces también hay diálogos muy específicos entre los monitos y bueno, este es el teatro también, que se presenta generalmente en las escuelas por parte de los docentes. A este teatro también se le llama teatro pedagógico, porque en el fondo la representación pues deja una enseñanza, o el objetivo es que deje una enseñanza a los presentes o a los asistentes. Pero también está el teatro del absurdo. O sea, el teatro del absurdo pues son estas obras escritas por Sartre y por otros autores, donde se describe propiamente la desgracia o el sinsentido de la vida humana, que es otro tipo de obras, pues unas obras diríamos filosóficas. Entonces, estas son algunas de los tipos de teatro que podemos nosotros presenciar en público y que a lo largo de los años, bueno, pues poca gente es la que asiste a los teatros. Por lo menos aquí en la ciudad de León tenemos el Teatro Manuel Doblado, el Teatro María Grieber. ¿Cuál otro teatro tenemos en León? Manuel Doblada. Manuel Doblado, María Grieber y el Teatro del Pueblo de la Feria. O sea, en realidad tenemos poca cultura, un poco acceso a la cultura al respecto del teatro. Si vamos a la Ciudad de México, bueno, pues hay muchos teatros donde pues la gente abarrota los espectáculos porque pues es gente más habituada a las cuestiones culturales. Aquí en León, pues en realidad la gente no suele ir al teatro. Y está el nuevo teatro del Poliforum, que es una sala muy bonita, una sala pues como pocas aquí en México, podríamos decir casi en América Latina, pero pues en realidad los asistentes son pocos, porque este tipo de espectáculos pues no es del agrado de los leoneses. El leonés va al cine, va al fútbol, va a otros espectáculos, los gallos, la feria, pero el teatro casi no es un espectáculo que sea muy atractivo para los leoneses. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces, ¿qué caracteriza al teatro del siglo XX? Bueno, lo que caracteriza al teatro en el siglo XX propiamente vienen siendo algunos avances en la técnica y en la profesionalización de los actores y sobre todo de los directores en escena. Es decir, hay muchos directores ya reconocidos que, pues, por una parte en la obra teatral, estas obras teatrales han sido realmente poco trabajadas. Quizás se le da más énfasis hoy en día, por ejemplo, a los directores de películas. El último director de película que tenemos es Cuarón.
pero estamos hablando de películas. En este caso del teatro, pues se han tenido avances en la técnica. ¿Cuál es la técnica que se utiliza en el teatro? Bueno, pues la técnica es, vuelvo a repetir, la a capela. Acuérdense que los antiguos griegos, como no se aceptaban mujeres en los escenarios, entonces utilizaban máscaras. Y estas máscaras pues eran masculinas o eran femeninas. Aquellos personajes varones que representaban los personajes femeninos, pues tenían que hacer un timbre o producir un timbre de voz mmm, que no fuera tan varonil. Esto para atraer el, la atención de los presentes. Y de esta manera, con el paso del tiempo, pues se va haciendo más profesional la vida de los actores. Hoy en día, bueno, pues tenemos muchos actores que son profesionales y que como el teatro no tiene tanta demanda como el cine, entonces estos actores pues pasan a las televisoras y en las televisoras les dan algunos papeles protagónicos en las novelas o en las series o en los programas y podríamos decir que este teatro, bueno, pues también se lleva a escenario a través de la televisión. No sé si conocen una obra que se llama 40 y 20, un programa de televisión. Yo sí lo he escuchado, pero no lo he visto bien. Bueno, hay otra obra también que pues tiene en escenario La Güereja y algo más. La ¿No? Güereja sí la veía a veces. Una familia de 10. No, esa no la veo. Pero no la han visto. ¿Alguno de los Juli o Luis Enrique que haya visto ese programa? Una No, familia. yo no, profe, yo no No, veo tele, puro cel. Bueno, esos programas televisivos propiamente son obras teatrales que son presentadas en público y son grabadas y han sido llevadas a la televisión. Es decir, actúan los personajes, se graba la escena y entonces es llevada a la televisión. Por eso aquí podemos hablar de una profesionalización de los actores. Es decir, los actores propiamente viven de esta profesión y pues por ende los directores pues también, porque para montar una obra de este tipo pues se lleva buen tiempo, es decir, no es una obra que se monte en un día, en unos días, o sea, llevan, por eso van como en capítulos, porque van haciendo distintas representaciones a lo largo de un tiempo determinado. Segunda característica, las escenografías, el vestuario preciso y en el caso del teatro, pues vemos el vestuario es realista. Y hablamos de un vestuario realista porque despliega de alguna manera una pues enorme creatividad, eh, creatividad pues en el vestuario de los personajes. Estos cuentos que generalmente conocemos como Caperucita Roja, algún otro cuento de ese tipo, bueno, pues fue llevado primero al teatro.
Y los personajes, bueno, pues asumían de tal manera los actores, perdón, asumían el personaje que no solamente con el vestuario, sino también con la voz, los gestos, tratando de llevar a la gente al contexto. En este caso, pues presentando escenografías. La escenografía es el espacio físico donde van a desarrollar la obra y estos escenarios pues tienen distintas presentaciones que van en relación a la obra que se va a presentar. Ustedes van a un teatro y pues lo primero que van a ver es el escenario, van apareciendo los personajes de manera paulatina, según el tiempo que les toque representar, salen de escena, vuelven a entrar a escena y es algo muy, muy entretenido, la verdad, que vale la pena. Si en alguna ocasión tienen la oportunidad, no la pierdan, es algo maravilloso el teatro. Tercera característica son los avances técnicos en maquinaria, sobre todo en la cuestión de arquitectura teatral e iluminación. Antiguamente, bueno, pues no se tenía la iluminación que se tiene ahora. No se podían tener los escenarios donde los personajes incluso pueden representar hasta objetos que vuelan, etcétera. Ahora ya con toda la tecnología, pues podemos ver a personas que de repente se elevan en el espacio, personas que se trasladan de manera tan rápida de un espacio a otro. Esto gracias a la tecnología, es decir, tenemos grandes grúas que levantan a los personajes de manera muy, muy fácil, que hacen ver como si volaran o como si, pues todas las imágenes que ven ustedes en las películas, pues es gracias a la tecnología. Estos, o sea, muchas de las imágenes del cine de alguna manera pues es gracias a la tecnología. Esta tecnología también ha sido llevada al teatro. La misma iluminación, bueno, pues hace que los personajes se vean de manera más realista o bien pues lleven al auditorio a otro espacio al que está representando los actores. Pues estas serían las tres características primeras. Pasamos a la siguiente característica ya propiamente. La cuarta característica es que hay una gran variedad de estilos, de tendencias ideológicas y corrientes teatrales, al mismo tiempo que aparecen vanguardias en su primera mitad y grandes figuras novedosas con temáticas diferentes. Quizá las más características es el drama de estas obras. Pero también por otro lado no podemos olvidar tampoco el papel decisivo que tiene la televisión y el cine en la evolución posterior al teatro. O sea, toda la evolución que tiene la televisión y el cine, pues son gracias a las obras de teatro que se llevaron a cabo anteriormente a su aparición del cine y de la televisión. Es decir, gracias al teatro, la televisión ha podido reproducir todos estos escenarios que pues hoy en día la gente goza de diversión y sobre todo de pasatiempo. Porque haría una pregunta a ustedes. ¿Por qué ven televisión? Los que ven televisión.
Los que ven televisión, ¿por qué ven televisión o para qué ven la televisión? ¿Qué encuentran en la televisión ustedes, por ejemplo? ¿O ninguno ve televisión? ¿Ya se me fueron todos? Luis Enrique, Sonia, Uli. Yo nomás a veces como para ver las noticias o algo así. Nada más para las noticias. Sí, ya en la noche. ¿Alguna serie? Mm, no, No. Sonia, ¿alguna serie, alguna telenovela? Tampoco Sonia. Y bueno, Luis Enrique dice que ve puro celular. Sí, yo sí, profe, puro C. Bueno, gracias al teatro todo esto ha permitido pues un alcance masivo de los medios, es decir, gracias a la televisión, el cine, incluso la radio, bueno, pues esto ha alcanzado a más público. Eh, También acuérdense que existen las radionovelas, que propiamente pues son obras teatrales a través de la radio, donde se representa a estos personajes, les dan vida a los personajes y esto, bueno, pues va a ser la magia de la radio. El contexto político, social y cultural, eh, pues va a permitir también un desarrollo ya en el siglo XX, porque se van a poder representar obras relacionadas con el ámbito político, con la cuestión social e incluso pues toda estas representaciones van a ir modificando algunas conductas o algunas formas de vida de la misma sociedad. Pues esto es propiamente lo que tenemos del teatro del siglo XX. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, pues con esto concluimos. La próxima semana estén atentos, tenemos examen. Y por favor, pues manden sus tareas. Maestro, Sí. ¿el examen sería el viernes o el martes? Ustedes díganme cuándo lo quieren. No, pues a mí el día que usted quiera. Porque si es el viernes, entonces haríamos un repaso el, el martes. Ah, pues sí. Si haríamos un pequeño repaso y tenemos el examen el viernes. Vayan anotando sus dudas que tengan para resolverlas y tendríamos entonces el examen el viernes, si bien les parece. Sí, Ahora, está bien. el viernes tendríamos una pequeña plática de unos 3 minutos, cuando mucho, 5 exageradamente, e iniciamos el examen. Ya el examen tendría, ya no se abriría todo el día, sino simplemente se abriría dentro del tiempo de clase, para que estén atentos, por favor. Sí.
Es decir, si se van a conectar a las 4 de la tarde, pues el examen ya no va, ya va a estar cerrado, ya no van a poder permitir, no se les va a permitir entrar al examen para que por favor estén pendientes. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bueno, pues les agradezco mucho y pasen bonito día. Entonces nos vemos el próximo martes. Igualmente. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego, Luis Enrique. Uli, que tengas bonito día. Igualmente, profe.